Compañeros de la ruta, déjenme decirles algo. A veces, la persona más peligrosa en la carretera no es el bandido armado ni el conductor ebrio. A veces, es el oficial de policía con una placa en el pecho. Yo, Ximena, me conocen como la pionera por mi audacia. Pero ese apodo esconde un secreto. Yo no soy una camionera. Soy una mujer con una misión. Y mi viaje, el que empecé con un disfraz y un miedo que me helaba la sangre, me llevó a ver algo que nadie debería ver, la corrupción en su forma más pura. Esta es la historia de cómo me metí en la boca del lobo, de cómo encontré un hombre que me salvó no solo del peligro, sino también de la soledad, y de cómo la carretera, a veces, esconde verdades que te hacen dudar de todo. El Kenworth T680 rugía con la potencia de un depredador andino, devorando la sinuosa Panamericana Sur, un camino que serpentea por las faldas de los volcanes de Ecuador. Yo, Ximena, a mis 35 años, con un disfraz de camionera que me hacía sudar bajo la gorra y el overol, me sentía como un fantasma en mi propio cuerpo. La carga, una docena de cajas selladas, era mi coartada. No era un simple flete, era mi pasaje a un infierno de corrupción que me había costado la libertad de mi hermano. El aire, gélido y cortante, olía a pino, a tierra mojada y a la tensión de un juego que me superaba. Mi misión era clara: infiltrarme en la red de corrupción policial que operaba en la Panamericana Sur, la que había plantado pruebas falsas en el camión de mi hermano, Marco, incriminándolo por narcotráfico y enviándolo a prisión. Sabía que el jefe de esa red, un coronel de policía de nombre Ricardo, controlaba todo, desde los puestos de control falsos hasta los paraderos donde los camioneros se detenían a descansar. Mi plan era simple pero audaz: convertirme en una camionera, una pionera que nadie sospecharía, para acercarme a ellos, para grabar sus conversaciones, para exponer sus crímenes. El Kenworth T680, mi camión, era parte de la coartada. Lo había conseguido con los ahorros de toda mi vida. Era una máquina de guerra, un monstruo de acero, un camuflaje perfecto para una mujer que no sabía nada de camiones. Aprendí a manejarlo, a cambiar una llanta, a reparar un motor, todo en secreto, con la ayuda de un viejo amigo de mi padre. Pero el miedo, la incertidumbre, me acompañaban. ¿Qué haría si me descubrían? ¿Qué le diría a mi hermano si yo también terminaba en prisión? La soledad en la cabina era un fantasma que me perseguía. Al pasar por un puesto de control improvisado, un retén con policías armados y con los rostros cubiertos, sentí un escalofrío. Eran ellos. Los mismos que habían incriminado a mi hermano. Un oficial, un tipo rudo con una sonrisa burlona, se acercó a mi camión. «Buenas noches, camionera. ¿A dónde va con tanta prisa?» Su voz, áspera y llena de arrogancia, me heló la sangre. Le respondí con mi voz de camionera, una voz que había practicado por meses, con un acento que no me cuadraba. Pero él, con una mirada astuta, me miró de arriba a abajo, y en sus ojos vi una duda. «¿Esta carga es suya?», preguntó. La mentira se me quedó atascada en la garganta. La verdad, la misión, mi disfraz, todo estaba a punto de ser descubierto. El corazón me latía como un tambor andino en la cabina de mi Kenworth T680. «¿Esta carga es suya?». La pregunta del oficial, un tipo rudo de rostro curtido y una mirada astuta, me cayó como un balde de agua helada. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me sentí desnuda. La mentira se me quedó atascada en la garganta. Pero no podía dudar. La vida de mi hermano Marco, la justicia, la venganza, todo dependía de este momento. «Claro que sí, oficial», respondí, con una voz que, para mi sorpresa, sonó firme y segura. «Es mía. Es un flete normal». Él, con una sonrisa burlona, me miró de arriba a abajo. «No me vengas con cuentos, camionera. Una belleza como tú no debería estar sola en estas carreteras. Y menos con un camión como este». Su mirada, con una lascivia que me heló la sangre, me hizo sentir asco. Él, con un movimiento rápido, me pidió la documentación del camión y mi licencia. «¿La carga es legal?», preguntó, con una voz que no me gustaba. Le di los papeles, con mis manos temblorosas. Él los revisó con calma, con una mirada que me decía que él era el que mandaba, el que tenía el poder. El aroma a diésel,
a polvo y a una extraña mezcla de miedo y de esperanza, llenaba la cabina. Él, con una sonrisa en el rostro, me dijo, todo en orden, camionera. Pero ten cuidado. Esta carretera es peligrosa. Y no todos los hombres son tan amables como yo. Su mirada, con una lascivia que me heló la sangre, me hizo sentir asco. Se fue con sus hombres, dejándome sola, con la adrenalina corriendo por mis venas. El Kenworth T-680 rugió con la potencia de un depredador andino, devorando la sinuosa Panamericana Sur. El camino, con sus curvas y barrancos, me recordaba a la vida de mi hermano Marco. Él, un hombre honesto y trabajador, había sido incriminado por esos mismos policías. Mi vida, compadres, había sido una lucha constante. Después de que mi hermano fuera arrestado, mi madre, una mujer fuerte, se enfermó. Yo, una mujer de negocios, tuve que vender todo, mi empresa de publicidad, mis ahorros, para pagar a los abogados. Pero nada sirvió. Los policías, con su poder, su corrupción, eran invencibles. Y mi hermano, mi único familiar, fue a prisión. Mi misión era clara, exponer la corrupción de esa red, limpiar el nombre de mi hermano. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me había convertido en una guerrera. Y mi Kenworth, mi fiel compañero, era mi arma. Mi padre, un hombre de negocios, siempre me dijo, hija, la honestidad es la única riqueza que uno trae. Y la justicia es la única que vale. Sus palabras, dichas con su voz ronca, resonaban en mi mente en momentos como este. ¿Y tú, compadre, te arriesgarías a seguir esta ruta sin saber si había un retén más adelante? Si te ha gustado este tramo de mi historia, dale al dedito para arriba, así sé que no soy la única con estas anécdotas que parecen de película. Lo que me pasó a continuación, no lo esperaban ni ellos ni yo. El Kenworth T-680 rugía con la potencia de un depredador andino, devorando la sinuosa Panamericana Sur. La adrenalina me corría por las venas. La mirada astuta del oficial, su sonrisa burlona, todo en él gritaba peligro. Pero yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me sentí fuerte. Mi misión, la de exponer la corrupción policial, se había vuelto más personal. El camino, con sus curvas y barrancos, me recordaba a la vida de mi hermano Marco. Él, un hombre honesto y trabajador, había sido incriminado por esos mismos policías. Yo, una mujer de negocios, tuve que vender todo, mi empresa de publicidad, mis ahorros, para pagar a los abogados. Pero nada sirvió. Los policías, con su poder, su corrupción, eran invencibles. Y mi hermano, mi único familiar, fue a prisión. Mi plan era simple, encontrar una grieta en la armadura de esa red. Mi Kenworth T-680, con la carga de cajas selladas, era mi coartada. Me hice pasar por una camionera que transportaba piezas de computadoras. Pero en realidad, las cajas estaban vacías. Lo que yo llevaba, el verdadero tesoro, era un pequeño dispositivo de grabación, que me permitía grabar las conversaciones de los policías, sus crímenes, sus negocios sucios. Llegué a un paradero de camiones en las afueras de Quito. Un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel, a comida de carretera, a mil historias de la ruta. Estacioné mi Kenworth en el lugar más apartado, con la esperanza de que nadie me molestara. Bajé de la cabina, con mi gorra y mi overol, intentando pasar desapercibida. Pero no lo logré. Una mujer, con una mirada astuta, me miró de arriba abajo. Una mujer tan bonita como tú no debería estar sola en la carretera, me dijo, su voz suave y seductora. Su mirada, con una lascivia que me heló la sangre, me hizo sentir asco. Se fue con sus hombres, dejándome sola, con la adrenalina corriendo por mis venas. En el paradero, me encontré con un hombre, un camionero viejo, con una barba canosa y una mirada sabia. Lo apodaban el sabio por su conocimiento de la carretera y de la vida. Le conté mi historia, mi misión, mi disfraz. Él, con una sonrisa en el rostro, me miró. Hija, me dijo, su voz tranquila, su mirada, sin embargo, afilada como un cuchillo. Te metiste en la boca del lobo. Pero no te preocupes. Yo te ayudo. El corazón de la pionera se partió en dos. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie,
estaba a punto de ser ayudada por un desconocido. Y ese desconocido, el sabio, me daría un plan para escapar de la trampa. El sabio, que se presentó como Ramiro, me dio un plan. No era un plan cualquiera. Era un plan audaz, arriesgado, pero lleno de adrenalina. Me dijo que había una red de camioneros honestos, que se protegían mutuamente de la corrupción policial. Me dijo que él, el sabio, era el jefe de esa red. Sentí una punzada de emoción en el pecho. Yo, una mujer que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. No estaba sola. Ramiro me contó que los policías corruptos, liderados por el coronel Ricardo, operaban en la Panamericana Sur. Me dijo que su negocio era la extorsión, el tráfico de drogas, la venta de armas. Me dijo que mi hermano, Marco, había sido incriminado por esos mismos policías, que él, un hombre honesto y trabajador, había sido víctima de la avaricia de esos hombres. Sentí una punzada de rabia. La venganza, que yo había jurado no buscar, ahora me llamaba. Me dijo que el coronel Ricardo, con su poder, su corrupción, su red de contactos, era invencible. Pero que él, el sabio, con su red de camioneros, sus informantes, sus contactos, era más astuto. Me propuso que me uniera a su red. Que mi Kenworth T680, con el dispositivo de grabación, sería nuestra arma. Que yo, Ximena, la pionera, sería la carnada. La adrenalina me invadió. ¿Estás segura?, me preguntó Ramiro. Este es un juego peligroso. No hay vuelta atrás. Su voz, grave y áspera, se mezclaba con el olor a diésel, a polvo y a una extraña mezcla de miedo y de esperanza. Le respondí que sí. Que estaba segura. Que la vida de mi hermano, la justicia, la venganza, valían el riesgo. Y en ese instante, un ruido. El de los disparos de los hombres de Ricardo. El olor a pólvora y a tabaco llenaba el aire. Los hombres de Ricardo nos habían encontrado. El paradero, que antes me parecía un lugar seguro, ahora era un campo de batalla. Los hombres, con sus rostros cubiertos, sus armas en la mano, nos buscaban. El Kenworth T680, mi fiel compañero, mi arma, me esperaba afuera. Corría hacia él. Y tú, compadre, si una belleza así te hablara de esa forma, ¿le habrías dicho que sí? Coméntame aquí abajo, me gusta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La noche se volvía más fría, pero el fuego de la rabia me quemaba por dentro. La libertad estaba cerca, pero el peligro no había desaparecido. La balacera en el paradero de camiones era un infierno. El olor a pólvora, a diésel, a miedo, se mezclaba en el aire. El Kenworth T680, mi fiel compañero, mi arma, me esperaba afuera. Corría hacia él. Ramiro, el sabio, corrió a mi lado. Los hombres de Ricardo nos perseguían, disparando sin piedad. El sonido de los disparos, de las balas rebotando en las paredes del paradero, era un eco de dolor y de muerte. Llegamos a mi camión. Ramiro, con su fuerza, su sabiduría, me ayudó a subir. El tigre sabe cómo lidiar con este tipo de gente, me dijo, con una sonrisa en el rostro. Agárrese fuerte, que nuestro viaje acaba de volverse mucho más interesante. Y con el rugido potente de mi Kenworth, pisé el acelerador a fondo, dejando atrás la calma y adentrándonos en una persecución que pondría a prueba mi habilidad al volante y mi instinto de supervivencia. El Kenworth T680, un monstruo de acero, se movía con una agilidad sorprendente. Dejamos atrás el paradero, la balacera, la muerte. La Panamericana Sur, con sus curvas y barrancos, se extendía frente a nosotros. El camino, con la neblina de la mañana, nos recordaba la fragilidad de la vida. Pero en la cabina, con Ramiro a mi lado, me sentí segura. Su presencia, su voz, su mirada, todo en él me daba una confianza que yo no sentía en años. Ramiro, con una sonrisa de victoria en el rostro, me miró. «Eres una mujer valiente, Ximena», me dijo. «Una verdadera guerrera. Y yo, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, me siento en familia». Su voz, suave y seductora, me hizo sentir una punzada de emoción en el pecho. Yo, una mujer que se había acostumbrado a la soledad,
sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. Paramos en un paradero de camiones en las afueras de Guayaquil. Era un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Bajé del camión y Ramiro me siguió. Me dijo que tenía un contacto en la ciudad, un hombre que nos ayudaría a descifrar los secretos de la red de Ricardo. La adrenalina me invadió. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie, estaba a punto de ser ayudada por un hombre que yo creía que era un enemigo. Y ese desconocido, Ramiro, me daría un plan para escapar de la trampa. El camino a Guayaquil, con el Kenworth de 680 como nuestro refugio rodante, se sintió como un peregrinaje del alma. La adrenalina de la balacera se había disipado, reemplazada por una tensión más sutil, una mezcla de miedo, excitación y una química inesperada entre Ramiro y yo. El aire de la costa ecuatoriana, húmedo y salado, llenaba la cabina, contrastando con el olor a diésel y a tabaco de Ramiro. Él, el sabio, me miraba con una mezcla de curiosidad y admiración. Me contó que su vida en la carretera había sido solitaria, una huida constante de un pasado que lo perseguía. Mi esposa, Ximena, me dijo, su voz grave, su mirada, sin embargo, afilada como un cuchillo. Se fue con mis hijos, y nunca más supe de ellos. La busqué por cielo y tierra, puse anuncios en los periódicos, pregunté en cada paradero, pero fue como si se la hubiera tragado la tierra. El dolor en su voz me conmovió. Yo, una mujer que también había perdido a un hermano, entendí su dolor. Le conté mi historia. La de mi hermano Marco, la de mi disfraz de la pionera, la de mi misión de exponer la corrupción policial. Él, con su sabiduría, me miró. Ximena, me dijo, la vida es un laberinto de preguntas sin respuestas. Y la carretera, a veces, es el único lugar donde encontramos la verdad. Sus palabras me dieron una confianza que yo no sentía en años. Llegamos a Guayaquil al anochecer. La ciudad, con su bullicio, su gente, su olor a comida y a mar, me parecía abrumadora. Ramiro me llevó a un bar de camioneros, un lugar ruidoso y lleno de movimiento. El Rincón del Camionero, se llamaba. El olor a cerveza, a comida frita y a historias de la ruta llenaba el lugar. Nos sentamos en una mesa solitaria, y Ramiro, con una sonrisa en el rostro, me miró. Ahora, Ximena, vamos a encontrar a mi contacto. Un hombre que nos ayudará a descifrar los secretos de la red de Ricardo. Un hombre que nos ayudará a encontrar la verdad. El corazón de la pionera se partió en dos. El peligro era real, pero la aventura, la adrenalina, la emoción de vivir de nuevo, era más grande. Ramiro me miraba con una intensidad que me heló la sangre. ¿Y tú, compadre, si una mujer así te hablara de esa forma, le habrías dicho que sí? Coméntame aquí abajo, me gusta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. El bar, con todo su ruido, se había convertido en el escenario de una aventura que cambiaría mi vida para siempre. El bar El Rincón del Camionero era un hervidero de historias. La música de la radio, el ruido de los vasos, las risas de los camioneros, todo se mezclaba en una sinfonía de la vida en la carretera. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, y Ramiro, el sabio, nos sentamos en una mesa solitaria, esperando a su contacto. El olor a cerveza, a comida frita y a tabaco llenaba el aire. Ramiro, con una sonrisa en el rostro, me miró. Ximena, me dijo, su voz suave, seductora, el hombre que estamos esperando, se llama Ernesto. Él era un agente de policía, honesto, que fue incriminado por Ricardo y su red. Él, con su astucia, me ayudó a salir de un problema. Y ahora, él nos ayudará a ti y a mí. El corazón de la pionera se partió en dos. La historia de Ernesto, un hombre honesto que había perdido su trabajo por la corrupción, me conmovió. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie, estaba a punto de ser ayudada por un desconocido. Ernesto, un hombre de unos 50 años, con un rostro serio y una mirada de acero, llegó. Se sentó con nosotros, y Ramiro, con una sonrisa en el rostro, le contó mi historia, mi misión, mi disfraz. Ernesto me escuchó con atención, sin juzgar, solo ofreciendo un hombro en el que llorar. Me dijo que la corrupción policial era un cáncer, que se extendía por todo el país, y que él, con su experiencia,
me ayudaría a exponer a Ricardo y a su red. El plan era sencillo, pero audaz. Ramiro, con su conocimiento de la carretera, y Ernesto, con su experiencia de policía, me ayudarían a infiltrarme en la red de Ricardo. Yo, Ximena, con mi Kenworth T680 y mi dispositivo de grabación, sería la carnada. La adrenalina me invadió. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie, estaba a punto de ser ayudada por dos desconocidos. Y esos dos desconocidos, el sabio y el pionero, me darían la fuerza, la valentía, para enfrentar a la corrupción. Salimos del bar. El aire de la noche de Guayaquil, húmedo y salado, nos golpeó el rostro. La misión, el peligro, la aventura, todo se mezclaba en una danza macabra que apenas comenzaba. La sensualidad de la noche, con sus luces, sus sombras, sus misterios, me recordaba a la vida que había dejado atrás. Pero ahora, esa vida regresaba a mí, con una nueva esperanza, con un nuevo propósito. La carretera, que me había robado a mi hermano, me la devolvía, de la forma más inesperada. Y yo, la pionera Ximena, me sentía más viva que nunca. El plan de Ramiro y Ernesto, con mi Kenworth T680 como protagonista, era la aventura más grande de mi vida. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me sentía como un agente secreto, infiltrada en la red de corrupción policial de Ecuador. Mi Kenworth, mi fiel compañero, era mi arma, mi coartada, mi refugio. El olor a diésel, a polvo y a una extraña mezcla de miedo y de esperanza, llenaba la cabina. Ramiro, el sabio, me entrenó. Me enseñó a reconocer los puestos de control falsos, a descifrar los códigos de los policías, a usar el dispositivo de grabación. Ernesto, el ex policía honesto, me dio información sobre el coronel Ricardo y su red. Me dijo que su negocio era la extorsión, el tráfico de drogas, la venta de armas. Me dijo que mi hermano, Marco, había sido incriminado por esos mismos policías, que él, un hombre honesto y trabajador, había sido víctima de la avaricia de esos hombres. La misión, el peligro, la aventura, todo se mezclaba en una danza macabra que apenas comenzaba. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie, estaba a punto de ser ayudada por dos desconocidos. Y esos dos desconocidos, el sabio y el pionero, me darían la fuerza, la valentía, para enfrentar a la corrupción. En un paradero de camiones en las afueras de Quito, me encontré con Ramiro. Ximena, me dijo, su voz suave y seductora, tienes un problema. El coronel Ricardo te encontró. Te están buscando. Sentí un escalofrío. El peligro, que yo creía que era solo de la red de corrupción, era mucho más grande. Ramiro, con una sonrisa de victoria en el rostro, me miró. Pero no te preocupes, me dijo. Tengo un plan. Un plan para que nos libremos de ellos. Un plan para que tú, la pionera, me des la satisfacción de la victoria. ¿Te atreverías, Ximena, a usar mi camión como carnada? Coméntame aquí abajo, me gusta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La adrenalina me corría por las venas. El plan de Ramiro, usar mi camión como carnada para atrapar a los policías corruptos, era un salto al vacío. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me sentí como un agente secreto, infiltrada en el corazón de la corrupción. Mi Kenworth T680, con el dispositivo de grabación, era mi arma, mi coartada, mi refugio. El olor a diésel, a polvo y a una extraña mezcla de miedo y de esperanza, llenaba la cabina. El Kenworth T680, con la carga de cajas selladas, avanzaba por la Panamericana Sur. Ramiro, el sabio, me seguía en un auto, listo para intervenir si algo salía mal. Ernesto, el ex policía honesto, estaba en un lugar secreto, esperando la llamada de Ramiro para actuar. La adrenalina me invadió. Yo, una mujer que había jurado no confiar en nadie, estaba a punto de ser ayudada por dos desconocidos. Y esos dos desconocidos, el sabio y el pionero, me darían la fuerza, la valentía, para enfrentar a la corrupción. En un puesto de control falso, los policías me detuvieron. El oficial, el mismo que me había interrogado la primera vez, con su sonrisa burlona, se acercó a mi camión. ¡Qué suerte, camionera! La he estado buscando. Su voz, áspera y llena de arrogancia, me heló la sangre.
Le respondí con mi voz de camionera, una voz que había practicado por meses, con un acento que no me cuadraba. Pero él, con una mirada astuta, me miró de arriba abajo, y en sus ojos, vi una duda. ¿Esta carga es suya?, preguntó. La mentira se me quedó atascada en la garganta. La verdad, la misión, mi disfraz, todo estaba a punto de ser descubierto. En ese instante de máxima tensión, Ramiro me llamó. Ximena, no te preocupes. Todo está bien. Sigue el plan. Su voz, suave y seductora, me dio la fuerza que necesitaba. Con una sonrisa de victoria en el rostro, le dije al oficial que sí. Es mía. Es un flete normal. Él, con una sonrisa burlona, me miró de arriba abajo. Todo en orden, camionera. Pero ten cuidado. Esta carretera es peligrosa. Y no todos los hombres son tan amables como yo. Su mirada, con una lascivia que me heló la sangre, me hizo sentir asco. Se fue con sus hombres, dejándome sola, con la adrenalina corriendo por mis venas. La adrenalina de un peligro inminente se mezcló con la de una aventura que no olvidaríamos. La noche cayó sobre la Panamericana Sur, una oscuridad profunda y silenciosa. Yo, Ximena, con mi Kenworth de 680, y Ramiro, el sabio, en su auto, nos preparamos para el clímax de la aventura. El plan era sencillo, pero arriesgado. El coronel Ricardo, con su red de policías corruptos, nos esperaba en un bar en las afueras de Guayaquil, un lugar ruidoso y lleno de movimiento. El olor a diésel, a polvo y a una extraña mezcla de miedo y de esperanza, llenaba la cabina. Ramiro, con una sonrisa en el rostro, me miró. Ximena, me dijo, su voz suave y seductora, este es nuestro último viaje. No hay vuelta atrás. Su voz, suave y seductora, se mezclaba con la adrenalina de la misión. El olor a sal y a tierra se mezclaba con el de un perfume caro que me recordaba a la mujer que había subido a mi camión en una carretera solitaria, pero que ahora se había convertido en mi amiga, mi compañera, mi cómplice. Llegamos a Guayaquil. La ciudad, con su bullicio, su gente, su olor a comida y a mar, me parecía abrumadora. Ramiro me llevó al bar El Rincón del Camionero. El lugar, ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a cerveza, a comida frita y a historias de la ruta llenaba el lugar. Me senté en una mesa solitaria, esperando a Ramiro. Y fue entonces, en un rincón oscuro del bar, entre el humo del tabaco y el ruido de la música de banda, que lo vi. Era él. El coronel Ricardo. El hombre que había incriminado a mi hermano. Sentí una furia que me consumió. Ramiro, con una sonrisa de victoria en el rostro, se acercó a mi mesa. Ximena, me dijo, su voz suave y seductora, tengo una sorpresa para ti. Me entregó una grabación. Era la grabación del coronel Ricardo, admitiendo sus crímenes. La grabadora, me dijo, había estado en el camión de mi hermano, Marco, todo este tiempo. El corazón de la pionera se partió en dos. El peligro, que yo creía que era solo de la red de corrupción, era mucho más grande. Y tú, que andas por estos caminos, si esta belleza te hablara así, ¿le habrías dicho que sí? Coméntame aquí abajo, me gusta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La noche se volvía más fría, pero el fuego de la rabia me quemaba por dentro. La libertad estaba cerca, pero el peligro no había desaparecido. La grabación del coronel Ricardo, con su voz que gritaba peligro, me llenó de una paz que yo no sentía en años. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Mi hermano, Marco, no era un narcotraficante. Era un hombre honesto y trabajador, una víctima de la corrupción policial. Yo, Ximena, con el disfraz de la pionera, me sentí como una heroína. El Kenworth 680, mi fiel compañero, mi arma, me había llevado a la verdad. Llevamos la grabación a un abogado honesto en Guayaquil, un hombre que, con su sabiduría, me ayudó a exponer la red de Ricardo. La prensa, la televisión, los periódicos, todos hablaban de la corrupción policial. El coronel Ricardo, con su red de policías corruptos, fue a prisión. Mi hermano, Marco, fue liberado, con una sonrisa en el rostro y una mirada de gratitud. Mi misión, la de exponer la corrupción, la de limpiar el nombre de mi hermano, estaba cumplida.
En la cabina de mi Kenworth T680, con el motor ronroneando, me sentí en familia. Ramiro, el sabio, se sentó a mi lado. Me contó que él, un hombre que se había acostumbrado a la soledad, se sentía en familia. Ximena, me dijo, su voz suave y seductora, la carretera, a veces, te quita lo que más quieres, pero también te da un nuevo camino. Sus palabras me conmovieron profundamente. Yo, una mujer que se había acostumbrado a la soledad, sentí el calor de su presencia, el olor de su perfume, la mirada de sus ojos. Paramos en un paradero de camiones en las afueras de Quito. Era un lugar ruidoso y lleno de movimiento, con el olor a diésel y a comida de carretera llenando el aire. Bajé del camión y Ramiro me siguió. Me dijo que quería que yo, Ximena, la pionera, me quedara con él. Me dijo que él, con su red de camioneros, sus informantes, sus contactos, me ayudaría a construir una nueva vida. Un negocio de fletes, un refugio para camioneros honestos, un lugar de paz, de esperanza, de segundas oportunidades. El corazón de la pionera se partió en dos. El peligro era real, pero la aventura, la adrenalina, la emoción de vivir de nuevo, era más grande. Ramiro me miraba con una intensidad que me heló la sangre. ¿Y tú, compadre, si una belleza te hablara así, le habrías dicho que sí? Coméntame aquí abajo, me gusta saber lo que piensan mis compañeros de la carretera. La vida, que me había robado a mi hermano, me lo devolvía, de la forma más inesperada. Y yo, la pionera Ximena, me sentía más viva que nunca. Han pasado ya varios años desde aquel día en que me disfracé de camionera para salvar a mi hermano. Mi Kenworth T680, mi fiel compañero, sigue recorriendo las carreteras de Ecuador, pero ahora mis viajes tienen un significado más profundo. Yo, Ximena, la pionera, la mujer que había huido de sus problemas, los había enfrentado de frente, y había ganado. El aroma a diésel de mi Kenworth se mezcla con el de la esperanza que se respira en mi vida. La empresa de fletes que construí con Ramiro, el sabio, es ahora un imperio. No solo transportamos mercancías, sino sueños, esperanzas, recuerdos. La red de camioneros honestos, que antes era un grupo de informantes, es ahora una familia, un refugio de paz, de esperanza, de segundas oportunidades. Mi hermano, Marco, es mi socio. Un hombre que había perdido la libertad, ahora es un hombre de negocios, un hombre de fe. Mi madre, una mujer fuerte, se ha recuperado. Y yo, una mujer que se había acostumbrado a la soledad, me siento en familia. Mirando el atardecer desde la cabina de mi Kenworth, con el sol pintando de oro el paisaje de la Panamericana Sur, pienso en aquel día en que vi a un hombre con barba negra y ojos de águila, que me salvó del peligro. Ramiro, mi socio, mi amigo, mi amante. El hombre que me enseñó que la fe no es solo creer en lo que se ve, sino en lo que se siente, en lo que te dicta el corazón. Me enseñó que la soledad no es una elección, sino un refugio que construimos para protegernos del dolor. Y que el camino, a veces, es solo el inicio de una historia de amor y redención. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder del amor y la esperanza, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te devolvió algo que creías perdido para siempre. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este video con otros camioneros, con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y de amor a más gente.